Bueno, pues vamos a continuar con las conferencias. Solamente un apunte, si alguien se quiere apuntar a la comida, es el momento. Es vuestra última oportunidad. ¿Tú te quieres apuntar a la comida? ¿Vale? ¿Alguien más? ¿No? ¿Roger? ¿2? ¿Roger más 2? Bueno, pues ahora pasará a tomaros nota porque me estáis puteando, ¿vale? Muy bien, pues nada, ahora vamos a continuar con Carlos Fernández de Moonbyte y Dream Team Strudel, que Strudel, que nos hacía mucha ilusión de que viniesen y que nos contase su experiencia, porque hemos visto todo el proceso por el que han pasado hasta llegar a donde están, que es un sitio muy chulo. Están haciendo cosas muy interesantes, todo el tema de transmedia, videojuegos, realidad virtual, de todo, hacéis de todo. Malabares. Así que un gran aplauso para Carlos y... Buenos días. Bueno, yo venía con una charla preparada en la que hablaba de varios temas técnicos, pero creo que voy a improvisar sobre la marcha y la voy a cambiar un poco porque creo que hay un porcentaje de alumnado bastante alto, ¿no? Hay mucho alumno por aquí. Arriba las palmas, levante las palmas, please. ¿Cuántos alumnos son? Alumnos. ¿Cuántos no están trabajando y quieren hacerlo y creen que quieren hacerlo? Vale. ¿Cuántos están trabajando y están deseando dejar de hacerlo? Vale, me vais a disculpar porque voy a decir cosas y la diapositiva va a decir otras, pero voy a ir pasándolas más que nada por tener claro el tempo y el ritmo, ¿vale? 45 minutos, iré contando un chiste cada 5 minutos aproximadamente, sabré por el índice de risas si estoy siendo divertido o no y bueno, lo intentaré no aburriros demasiado. Cuento con el café que habéis tomado, por tanto vais a aguantar bien los siguientes 45. Lo siento por el siguiente porque me voy a fundir todos los bitcoins que ha dado el café. El siguiente, el de Cotó, ¿quién es? Que no le conozco la cara. No está aún. Ah, vale. Bueno, pues Dream Team Moonbyte. A ver, yo soy Carlos. Tengo empresa desde los 19 años y a pesar de ello soy moderadamente feliz. Con 19 años constituí la primera, la vendí a los 2, no voy a contar mi vida así en plan, es decir, solamente para que me ubicáis un poco. Con 19 años constituí una universidad, mientras estaba estudiando económicas, odiaba económicas, no la acabé, en cuarto la planté, pero por el camino monté una empresa, me fue bien, la vendí, gané dinerito, y luego empecé a hacer videojuegos, eso me gustaba bastante más, con 21 años más o menos, y con 24 pues dirigía una empresa de videojuegos para un tío con mucha pasta. Él era muy feliz, tenía pues ser una multinacional repartida por medio mundo, no era Kim.com, era mucho menos millonario. Pero bueno, le iba bien la cosa. Hicimos durante unos 4 años, unos 20, 30 juegos más o menos, los diseñaba yo, los dirigía yo, pero bueno, había otras 40 personas que eran las que realmente pues sacaban adelante el proyecto y quizás esto sea interesante tener claro, ¿no? Que ya en aquel momento me pasaba un poco el efecto Renato, llamémosle así, el que te crees que eres mucha cosa y rápidamente la gente te va recordando que sí, que eres algo, pero que caray, que realmente un proyecto, un videojuego, una película, etcétera, etcétera, todo esto se basa en un equipo. Y como creo que esto es probablemente la mejor experiencia que puedo compartir con vosotros, esto que he aprendido, es por donde voy a llevar el tema. Cuando mi querido José me llamó y me dijo, ven, yo lo dejo todo, me dice, ¿por qué no nos cuentas la parte humana de lo que habéis hecho, cómo lo habéis hecho y tal? Bueno, pues voy a hablaros de seres humanos, esas personitas que hacen posible los juegos que jugáis. Bien, Moonbyte, Dream Team, son 2 empresas, he traído los 2 nombres porque si buscáis algo por ahí os aparecerán las 2, pero por un momento olvidad que son 2, imaginaos que hay un solo logotipo, quedaos con el azul, es más mono, ese dirigí yo el diseño, el otro lo dirigió mi socio. Somos 2 socios, Jordi Mendieta, que iba a venir, pero al final lamentablemente no ha podido, quería que conociera a José y a Bea, pero bueno, no ha podido ser. Él fundó en su momento Dream Team, es una productora que tiene pues una pila de años de experiencia, cine, televisión, publi, y yo fundé en su momento Moonbyte Games, que se dedica pues a hacer games y que también se dedicó a hacer animación, efectos especiales, juegos para tablets, novela gráfica, guías turísticas y lo que hiciera falta en los momentos duros. Pero en lugar de soltaros el rollo de quién es quién, os voy a poner la demo reel porque es que ahora nos hemos hecho mayores y hasta tenemos demo reel, cosa que en los últimos 20 años pues nunca ha sido posible. Y voy a poner la demo reel, como estamos clavamos todo, voy a poner la que es en alta resolución.
Pi, 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 pim. ¿Se ve? Vale. Bueno, pues esta es la bobina de los proyectos, de las producciones que hemos desarrollado en los últimos 2-3 años más o menos. Un huevo de cosas ahí, ¿eh? Y claro, lo ves en 2 minutos y dices tú, Dios mío, esta gente debe ser una empresa enorme y tal. Y no lo es. Es decir, Lorena es la directora de animación, yo dirijo los proyectos, ella dirige algunos proyectos conmigo y somos 3 más, básicamente, el núcleo duro, y luego sí, vamos creciendo y decreciendo en función de lo que pasa. Sí. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando, fijaos que hemos pasado ahí de ficción rodada, animación 2D, las animaciones están representadas, parece que es una clase de animación, todos los estilos de animación posibles, solo falta esta que se hace con arena debajo encima de una pantalla, hasta había una en Flash también, que fue un auténtico infierno, querida. ¿Tiene mucho sentido esto? Empiezo por la última diapositiva, para que tenga sentido toda la charla. Nosotros vivimos en una permanente salida de la zona de confort, es decir, no creemos en la zona de confort. Y esto es el mensaje, es el aprendizaje o es la conclusión a la que he llegado junto al tema de los compañeros y apoyo al equipo y todo esto. La mejor lección es esa, la que yo he aprendido por lo menos. Y toco, esto es madera o fórmica, no sé qué es esto, pero en 20 años hemos tenido la suerte de no quebrar nunca. Y haciendo videojuegos y haciendo animación es bastante fácil quebrar varias veces a lo largo de la vida, incluso varias veces a lo largo de un mismo año. Y hemos tenido la suerte de no padecer esas situaciones, aunque hemos padecido situaciones auténticamente horribles, de pesadilla e infernales, pero hemos ido sobreviviendo siempre. Y es porque aceptamos y asumimos que no existe la zona de confort. Y esto que parece como muy filosófico e intrascendente en este momento, ¿verdad? ¿A qué coño viene lo que está contando Carlos? Tiene mucho que ver con la fusión entre animación, videojuegos, y yo hablaré de eso porque es lo que me ha pedido José, pero
Pero nosotros realmente la fusión la llevamos mucho más allá. Nosotros la fusión la hacemos a todos los niveles. Pensamos en el diseño del proyecto, pensamos en la selección del personal, pensamos en la escritura del guión, pensamos en la distribución y en la financiación. Es decir, es como un pensamiento creativo en busca de soluciones a una situación que es absolutamente incontrolable. Es decir, la zona de confort, queridos míos, no existe, o por lo menos yo no he tenido la suerte de encontrarla. Quizás algún día consiga una visa verde y vivir en Canadá o en Suecia, y en ese momento os podré decir, coño, estaba equivocado, sí que existe la zona de confort, pero no está dentro del territorio nacional español. Dicho esto, que parece intrascendente, pero no lo es, ¿seguimos? ¿Sí? Bien. Videojuegos, animación, etcétera, etcétera. En los últimos 3 años he diseñado junto con todo el equipo un videojuego, y lo digo en primera persona no por ponerme medallas, sino para que podáis creer mi conclusión final. He padecido la dirección de un videojuego que se ha publicado en Play 3, en PC, ahora estamos con el port a PlayStation 4. He dirigido animación 3D, ahora me faltaba la animación 2D, una película de animación 2D, estamos con una, que es Memorias de un hombre en pijama, que la codirijo con Paco Roca. He dirigido novela gráfica con adaptaciones de obras de Miguel Ángel Prado y trabajado con autores, pues los conocéis, como David Rubin. Y la verdad es que creo que esta diapositiva resume cómo percibo yo el tema, ¿no? Es decir, yo no hablo de videojuegos o hablo de animación, sino que hablo de una historia. Y entonces la historia tiene personas que, en mi opinión, son las que encajan para contarla. Es como una caja de herramientas, en cierto sentido, ¿no? Tú vas a usar el martillo probablemente, ¿no?, para colgar un cuadro, pero a lo mejor te hace falta el destornillador o los alicates para sacar el clavo porque lo has puesto torcido. Es un ejemplo un poco ñordo el que estoy poniendo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que tú tienes que ir con la caja de herramientas porque no sabes exactamente con qué te vas a encontrar. No llevas solo el martillo para poner ese cuadro. Cuando diseñamos y ahora hablo en primera persona, que es como me gusta hablar a mí, no porque sea el Papa, sino porque todos estos proyectos son resultado del trabajo de mucha gente. Cuando diseñamos un proyecto, a veces no sabemos, y ahora estamos preparando una peli nueva y no sabemos de animación y estamos discutiendo si 2D, si 3D, si combinado, si imagen real, si integración, es decir, nos da igual el formato. Puede que a mí me guste más uno que otro o puede que Lore prefiera uno u otro, pero al final el soporte, si es un videojuego o si es una animación o si es una ficción rodada, pues es la propia historia y las personas que se van integrando en ella quienes lo van configurando. Esto no parece demasiado serio, la verdad, porque se supone que te planteas, vamos a hacer una película de 2D, busquemos un buen guión. Esto es como suele funcionar un productor. Nosotros empezamos al revés, nosotros empezamos con la historia que queremos contar y a partir de ahí vamos evolucionando entre todos hacia donde consideramos que es el canal, incluso os hablaría de la plataforma. Estamos con otro proyecto, por ejemplo, que decimos, ¡guau! Esto se tiene que convertir en una historia interactiva para Play 4. Es perfecto porque va a utilizar estos recursos o estos otros y, ¿sabes? Y cualquier otro diría, coño, pero no es al revés. Vas a hacer un contenido para Play 4 y luego pues buscas... No, nosotros lo planteamos. Por lo tanto, un poco el mensaje es, yo no pienso si videojuego o animación y por eso... habéis visto ese tutti frutti de formatos y creo, bueno, o al menos es el consejo que os doy, yo no lo haría. Es decir, yo pensaría en la historia o dónde quiero trabajar o con quiénes quiero trabajar y eso es lo que después genera el producto en sí mismo. Lo sé, es raro lo que he dicho. Me pidió José que fuera humana la charla y, bueno... Tú puedes contarlo siempre de dos maneras. Puedo hablaros de cifras, de personal a nuestro cargo, puedo hablaros de presupuestos de películas o de videojuegos, o puedo contaros pues, esa otra parte, ¿no? Que es, y yo creo que es, teniendo en cuenta la mayoría de estudiantes, yo creo que es más interesante que, aunque haya profesionales también, me siento más útil si dedico el tema a que a ellos les sirva de algo, ¿no? Entonces... que no sea una historia, que no sea estos 45 minutos, pues el hablar de hemos hecho, sino de cómo lo hemos hecho y de lo jodido que es. Creo que la charla de Renato, nos ha tocado a todos, porque Renato aparte es un tío que, por cierto, cuando le ofrecieron lo de King, yo estaba tentándole para que se viniera con nosotros. Le he mandado una foto hace un minuto al WhatsApp de Pulpo a Feira, que lo hago como nadie en Barcelona, y que lo sepáis que lo voy a intentar por ahí, compañeros de Renato en King.com, lo intentaré de nuevo.
Pues eso, es decir, ¿cómo empezamos? Es decir, cuando empezamos, la verdad es que vestíamos igual, teníamos la misma pinta, básicamente. Estaba más gordito, la verdad. Y teníamos muy claro que, esto estoy hablando hace unos 20 años, teníamos muy claro que era complicadísimo, porque hoy la gran noticia para los que estáis estudiando es que si hacéis una app, la publicáis. Si hacéis un videojuego para PC, lo publicáis en Steam, si sacáis un Greenlight, que es accesible. Si hacéis un cortometraje, lo publicáis en YouTube. O incluso podéis ya estar peleando distribución de los contenidos en otras plataformas. Claro, decís, sí, yo y el resto. Y dices, sí, pero es que antes era nadie. Es decir, antes hacías lo que fuera y se quedaba en tu ordenador o en tu cinta VHS o beta o 2000, según lo espabilado que hubiera sido al elegir. Cuando nosotros empezamos, teníamos claro que queríamos ser Disney, combinado con Activision y multiplicado por Universal Pictures. Básicamente ese era el objetivo. Y que conste que sigue siéndolo y aún no nos hemos rendido. Pero cuando empezamos once upon a time in Galicia. Yo no llegué a caer en las garras de Digra, como sí les ha pasado a varios de los presentes, pero rocé el tema. Cuando Galicia es una tierra maravillosa, que aparte del pulpo, pues tiene una gastronomía estupenda, está mi familia, muchos de mis amigos. Os recomiendo que vayáis de vacaciones, pero con el mismo cariño que os digo esto, os recomiendo que no constituyáis una sociedad allí. Al menos que sea una sociedad relacionada con las nuevas tecnologías y con la innovación y tal. Porque hay gente súper preparada, hay gente muy inteligente, muy creativa, pero no es un entorno, bueno, yo estoy aquí, no estoy allí, y allí es donde estuve durante muchos años peleando y luchando contra viento y marea. ¿Qué hicimos para levantar un proyecto de empresa en Galicia donde tenemos el mejor pulpo del mundo? Pues lo primero que hicimos fue entrar en el universo en el que había financiación, y ese universo se llama TIC. Gracias a Dios, y posiblemente muchos de los aquí presentes no sepáis lo que es y sigáis luchando por estar en una industria cultural porque es lo que os gusta. Muchos de mis amigos son del mundo TIC. Del mundo TIC básicamente son telecos, etcétera. Es decir, todo el tema de aplicaciones, no las aplicaciones tal y como las entendéis para el mundo de los móviles, sino que hablamos de desarrollemos, no hay problema. Desarrollemos un sistema de streaming de vídeo, por ejemplo. Pues nos metimos ahí porque era donde había financiación. Y nos metimos en los proyectos de I más D más I más esto era como el cifras y letras, básicamente. Nos pusimos a buscar inversores también. Una de esas cosas maravillosas que espero que nunca tengáis que padecer. Podría contaros 1000 anécdotas, pero bueno, después en la comida, quien quiera. Y nos convertimos en algo... Incluso que nos sentíamos un poco raros, porque nos convertimos en comerciales. Todo lo que estoy diciendo fueron experiencias dolorosas, porque era como que no eras tú mismo, tenías que hacer algo, pero que nos fue construyendo y nos fue dando skills para después, cuando te encuentras en todos esos congresos de los que hablaba antes Renato, para saber cómo moverte y saber cómo enfrentarte pues, a ese productor o a ese inversor, etcétera, etcétera. Nos hicimos proyecto empresarial de base tecnológica por la Comisión Europea, no sé cuánto. Teníamos más títulos que la puñeta. Parecíamos ¿qué es? La duquesa de Alba, la que tenía más títulos. Es decir, no teníamos oficina. Teníamos cada uno, mi socio y yo, de aquella tenía otro socio, cada uno en su habitación tenía una copia de todos los títulos que teníamos. Y me decía, joder, no tenemos un duro, pero parece una consulta de un médico. Mi habitación todo lleno de diplomas. Y así estuvimos durante 2 años. Y bueno, conseguimos hacer cosas, no penséis, qué bien, al final consiguieron dinero e hicieron cosas. No, al final hicimos cosas, porque no paramos, porque esta es una carrera de fondo y de cabezonería pura y dura, y lo habéis escuchado en la historia de Renato, que debería ser una novela eso, un cómic. Hicimos videojuegos, hicimos un videojuego para PC entre 2 personas. Un videojuego que aún hace poco lo jugaron en la empresa, parte del equipo, hace 4 años. Te das cuenta de que te haces mayor cuando dices hace poco, y son 4 años. Hicimos animación e hicimos efectos especiales. Y seguíamos pensando que la cosa iba a crecer, pero básicamente lo único que conseguíamos era esto. Es decir, hoy... Las jornadas de hoy que tenemos de trabajo son normales, 10, 12 horas. Es decir, son jornadas de trabajo normales, nada del otro mundo. Pero en aquella época era un no vivir. Y además había que vivir. Es decir, si con la empresa no puedes pagar nada, ¿cómo haces? Pues básicamente lo que hacíamos, yo, camarero, era lo que hacía. Entonces tenía mis 10 horas por un lado y mis 8 por otras. Y así pues pasaron los años y bueno, lo que aprendí durante esos años de camarero, yo estoy contando este drama porque como sois estudiantes es lo que os espera.
Durante esos años de camarero también aprendí, aparte a un capuchino que podéis alucinar, y el pulpo a feira, aprendí a juzgar a las personas, a la velocidad del rayo. Es decir, esto puedo decir, este tío es un flipado. Sí, un poco, pero aprendí eso, porque estaba cada día viendo un montón de gente, y cada día luego estabas un tiempo con ellos y veías cómo reaccionaban y cómo actuaban. Entonces, esto... Probablemente, si alguien me preguntara, de todos tus superpoderes, Carlos, ¿con cuál te quedarías? El de volar es importante, pero paso de él. Pero el superpoder de conocer a las personas rápido, es decir, ese es el superpoder que más le agradezco a esos 2 años horrendos que estuve trabajando en una cafetería. Y digo horrendos porque moría de cansancio. Y con este superpoder es con el que selecciono al equipo, que básicamente el equipo es lo que hace la empresa, los proyectos, y hace que tenga sentido todo lo que estás haciendo cada día en el estudio. Hicimos animación, hicimos videojuegos, hicimos efectos especiales, también hicimos muchas más cosas, pero me concentro en la parte que nos ocupa hoy. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí han pasado ya unos años, ¿vale? ¿Vale? Han pasado años, ya tenemos, ¿cuánto de aquella? 30 más o menos. Hemos sufrido de todo lo sufrible. No, tenemos menos, tenemos 25 años, seguimos siendo jóvenes y atléticos. Y con 25 años, esto es en 2002, bueno, no es que me acuerde perfectamente, es que vi una diapositiva luego, que es esta, que la leí ayer, que es en 2002, teníamos la intención, de hecho venía de antes, de mezclar a todos los niveles videojuegos y animación como primer paso. Era un primer paso, un tímido primer paso. En la administración nos adoraban, en la Consellería de Industria decían que éramos el futuro del país galego, quiero decir. En las universidades flipaban, los doctores con sus batas y tal, seguíamos sin tener un puto duro. Es decir, no lo puedo entender, cómo había tantas personas tan importantes y tan influyentes que nos adoraban y nosotros seguíamos sin tener recursos para hacer lo que queríamos hacer. Y seguíamos trabajando, yo en casa con mi madre en ocasiones, o tenía que volver otra vez a la cafetería durante otros 6 meses para poder sobrevivir. Es decir, era como absurdo, no lo entendíamos. Eso sí, mientras tanto, un montón de constructores los veías prosperar y veías al promotor, aquel señor que decía, ¿cómo se coge el teléfono y tal? Y aquel hombre era millonario. Y yo le decía, invierte en videojuegos. Y me miraba así, parpadeaba 2 veces y ni me contestaba, porque ¿para qué le voy a contestar a este pobre muchacho? Pero teníamos una idea muy clara. Dijimos, encontramos la respuesta a todos los problemas. Pixar, ¿dónde estás? Necesito un correo de Pixar ya. Porque dijimos, vamos a renderizar animación 3D utilizando Render GPU. Esto es algo que ha acabado con la vida de muchos de mis amigos en la empresa, porque al final luego veréis que lo hicimos, funcionó y sobrevivimos, pero alguno lo pasó mal. Y dijimos a todo el mundo, y de hecho organizaron hasta una convocatoria de inversores para que les explicáramos nuestra tecnología. Para los que seáis programadores, nuestra tecnología se basaba en Dart Basic, lo cual es, con ese nombre os podéis imaginar que lo hizo un friki y funcionaba moderadamente bien. Pero claro, en aquella época no había ni Unity, ni Unreal, ni esos otros motores que los que muchos habréis sabido hablar. ¿Qué aprendimos? Dijimos, queremos hacer render GPU, Graphic Processor, queremos utilizar formatos de videojuegos en animación, irá todo mucho más rápido. Queremos incorporar los pipelines de videojuegos, entrecruzarlos con los de animación, y con esto vamos a conseguir, y todo esto es cierto, no era lo que queríamos, sino que lo hicimos, y queremos diferenciación dentro de la industria del videojuego, porque además hacemos animación. Y en el lado del videojuego lo que queríamos era lo mismo, pero al revés, básicamente, ¿vale? Es decir, ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que estábamos sentados en un mundo en el que para conseguir gente para hacer videojuegos era jodidísimo, porque éramos 8 los que habíamos hecho algo en esa época. Para hacer animación te encontrabas con que no conseguías un duro, pero todo el mundo estaba convencido, como bien comentaba antes José, que cuando haces videojuegos te forras. Había ese espejismo, está ahí y seguirá ahí durante bastante tiempo mientras no se metan todos los humanos a hacer videojuegos y se den cuenta de que no es así. Render GPU. Voy a contaros a través de una única experiencia cómo trabajamos nosotros. Os voy a contar la parte buena y la parte mala. Es decir, el glamour lo dejamos para otro día. El Render GPU, esto es el principio de una charla que dimos el director de iluminación y yo, Marcos García, a lo mejor lo conocéis alguno, en Mundos Digitales, cuando estábamos a mitad de producción. Marcos de aquella época ya era delgado, o sea que más no podía adelgazar. Pero sí que yo creo que un buen psicólogo hubiera sido justo que se lo pagáramos entre todos los compañeros del curro.
Porque cogimos un render, esto es lo que hizo falta cada día durante un año para sobrevivir a ese render que cogimos. Bien. El render GPU, básicamente, en 2 patadas, lo que hace es coge la tarjeta gráfica, la información de la escena, como si fuera un videojuego, y la renderiza. Va mucho más rápido porque utilizan librerías, DirectX o bla, 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 o lo que sea. Utiliza una serie de herramientas y va más rápido. Pero no da la calidad que te da el render en CPU, que es el que utiliza pues Maya, todos los que habéis visto las películas de Pixar se hacen con el render CPU. Pero te puedes encontrar con que un frame en render CPU tarda, tirando por lo bajini, 2-3 horas, tirando por lo bajini en una determinada calidad, mientras que un render GPU en un videojuego te están obligando, por ejemplo, Sony nos obliga a dar un mínimo, una media de 60 frames por segundo en algunos juegos, en algún tipo de juegos. Es decir, pasas de un frame cada 2 horas a entre 30 y 60, mínimo 30 y óptimo 60, pero por segundo. Obviamente la calidad no es la misma, pero nosotros creíamos que si lo trabajas de la forma adecuada, sí puedes alcanzar cotas de calidad que se aproximen. Lo intentamos en 2002. Bueno, de hecho lo utilizamos en 2002, ganamos dinerito vendiendo infoarquitecturas a aquellos promotores, dijimos, si no podemos con ellos, vamos a intentar sacarles en los cuartos, y entonces les hacíamos las infoarquitectadas, las hacíamos utilizando este render GPU, utilizábamos motores de videojuegos, en parte programados por nosotros, porque, insisto, no había motores como los de hoy en día, como es un Unity, que son de interfaz amigable. En 2005 nos seleccionaron, he puesto uno, pero es que es durante lo que os contaba antes, durante un año y pico nos llamaban de todas partes para presentar nuestro proyecto. Nos dimos cuenta de que el objetivo no era que nosotros consiguiéramos inversores, sino que el negocio de la jugada era los que organizaban los congresos para conseguir inversores, eran los que estaban montando un negocio estupendo. Dejamos de ir. En 2006 nos hicieron un contraste tecnológico. Dijimos, ya está. Es decir, llevamos 4 años con esta ponzoña, tiene que salir ya. Nos van a hacer un contraste algunos de los mejores programadores de computación gráfica del país. Al acabar dijeron, estupenda idea. Y yo, vale, ¿y ahora qué? Y la gente que organizó el contraste dijeron, ya os llamaremos, dijeron los inversores. Y se fueron caminando todos a la vez, en el mismo orden, chun, 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 vestidos de negro y tal. Y se fueron, nos quedamos ahí sentados mirándonos unos a otros y se me acerca y nunca lo olvidaré esto, el doctor que venía del MIT y había estado trabajando durante 7 años en realidad virtual, cuando la realidad virtual era propia del cine de Hollywood, me dice, Carlos, ¿cómo hacéis esto? Y yo, coño, ¿y cómo lo contrastas? Es decir, si no sabes cómo lo hago, ¿cómo lo estás contrastando? Y yo, no, es que podríamos llegar a algún acuerdo. Y al final, pues el acuerdo fue ese. Pero aquel tío que me estaba contrastando la tecnología y el que podía marcar la diferencia entre que me entrara un inversor y no me entrara, que no entró, por supuesto, no sabía lo que estábamos haciendo. Es decir, que la lección que aprendí en ese momento fue nunca avances pensando que el que está a tu lado sabe más que tú. Porque lo más probable es que si tú estás trabajando tantas horas como estás trabajando, es muy probable que el que está a tu lado esté poniendo cara de sí, me gusta cómo lo haces, pero que no necesariamente vas a ver más que tú cómo funciona el tema. Y esto, por desgracia, durante muchos años lo estuve viendo. Y muchas veces me dicen en el trabajo, joder, Carlos, ¿tú siempre crees que lo sé todo, que lo sabes todo? Yo, sí, la verdad es que sí, pero sé que no lo sé todo, sé que no. Por eso trabajo con gente que es mucho más lista que yo, o procuro contratar a gente mucho más lista que yo. Pero lo cierto es que no voy a dejar de tomar decisiones, o no voy a dejar de avanzar en esa bicicleta en llamas de la que hablaba antes Renato. No voy a dejar de hacerlo pensando que, hostia, es que este otro... Y esto lo vais a encontrar 1000 veces, 1000 veces no, 1000 veces, 10.000 veces al día. Bueno, total, que en 2007 plantamos, dijimos que esto no tenía futuro ni tenía sentido, nos estaban consumiendo las energías, el santo grial de la animación, pues parece ser que estábamos equivocados y no lo era. Y una de las empresas que nos estuvo mareado con el tema esto fue muy gracioso, nos llamó al cabo de un tiempo diciendo que tenía un problema con una película y que si por favor podíamos ayudarles porque no tenían presupuesto para hacerla. Esta básicamente es la radiografía de La tormenta perfecta. El presupuesto, es decir, es absurdo para hacer un largometraje de animación y lo que podéis leer ahí es el infierno mutante con el que nos encontramos en aquel instante. Y dijimos, sí, nosotros lo hacemos. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el render GPU que no me quisiste comprar.
Bueno, no es que no lo quisieran comprar, es que les propusimos hacer la primera serie de animación 3D de Europa, porque de aquella era Jimmy Neutron, era la única serie de animación 3D que había, es decir, o pasta Disney o pasta Nickelodeon, o te olvidas, porque no había manera de afrontar el render de una producción. Digra, de la tan afamada Digra, tenía media NASA allí metido y tenía subcontratado al centro de computación, el centro de alta computación de Galicia y varias universidades que renderizaban aquello, estaban ahí todos echando humo los edificios. Claro, ¿cómo te vas a meter a hacer una serie si no tienes un monte de dinero? No puedes hacerlo. Entonces, con nuestro sistema infalible del render GPU queríamos ofrecer a los productores españoles la oportunidad de hacer la primera... ¿Veis? Y esto pasaba siempre. Es decir, el render GPU era el futuro. Y los que nos decían que no, al final nos llamaron pidiendo ayuda y debo reconocer que no me pude contener y dije yo ya te lo dije. El ya te lo dije, me encantó decirlo. Y les hicimos la peli. Pero claro, mi socio y yo funcionábamos de una manera en la que nos daba igual cambiar el chip. Teníamos varios en el cajón, abríamos, sacabas uno, ponías el otro y trabajábamos. Cambiábamos rápido, estábamos acostumbrados, hemos tenido que hacerlo durante toda la vida. Hoy te pones el gorro de videojuegos, te pones el de animación, el de ficción, el de lo que tocara. Pero en ese momento, entre las personas que entraron, por ejemplo, fue Lorena, fue cuando la conocimos, y Marcos García Cabezas, del que te hablaba antes, que también se incorporó al proyecto. Y cuando les dijimos esto y tal, bueno, sí, no sé y tal, era como que... Pero vosotros no habéis hecho nunca una película. Y de hecho, Lorena siempre dice que ella fue la que nos enseñó a hacer películas. Y en buena medida es cierto. Pero bueno, el caso es que enganchamos el render GPU, cosa que no había hecho absolutamente nadie en el planeta para hacer un largometraje. Se habían hecho unas píldoras por allí, un tío había hecho un corto, no sé dónde, pero un largometraje estábamos con una versión beta. El render era una versión beta. La película, ya visteis la diapositiva anterior, es decir, en diapositiva tiene gracia. Cuando te lo mandan por correo electrónico, lloras. Es decir, era como, no puede ser verdad todo lo que está pasando. La película, repito, la película no tenía storyboard. No tenía storyboard. Es que yo sepa, hasta donde yo sé, es la única película de animación que se ha hecho en el planeta sin storyboard. El productor se quiso ahorrar el storyboard y se lo ahorró, ¿eh? Se ahorró el storyboard sin ningún problema. Y dice, bueno, es importante el storyboard. Y yo, importante no es la palabra. Fundamental, quizás sí, pero importante no es la palabra. Pero bueno, como ya no había storyboard, me dijeron, pero no te preocupes, Carlos, porque tienes un layout. Ah, ¿tengo un layout? Y dice, sí. Pero el layout estaba con las escalas mal, no valía. Ah, bueno, esto lo resolvemos, seguro. Y luego teníamos, ¿qué era el otro que tenía? Ah, dice, pásame el guión. Recuerdo el momento. Mandadme el guión y voy leyéndolo. Y dice, te mando la última versión. Y yo, no me mandes la última, mándame la versión, porque habrá una versión. Si hay un layout, ¿qué significa eso de la última versión? Que ya sonaba mal. No, es que estamos retocando cositas. Y yo, ¿retocando cositas? Pero ¿y el layout? El layout puede que cambie un poco, pero ya lo cambiéis vosotros. Bueno, de estas cosas os las encontraréis también. Es increíble y os puedo resumir, podría estar durante los 45 minutos hablando únicamente de las anécdotas maravillosas de esta película. Lo importante, y avanzo, es que estábamos ante un reto de 1100 planos, 75 minutos de duración, que luego fueron 90, porque los directores es que tampoco tenían experiencia en animación 3D. Eso fue importante. Pero bueno, también pudimos con eso, qué caramba. Si en lugar de 75 minutos hacemos 90 y tiramos 15, los tiramos. Querían un aspecto visual cartoon, esto estaba bien. El diseño de personajes, te gusta o no te gusta, eso es un tema subjetivo, pero bueno, objetivamente era diferente a todo lo que se había hecho. Y querían animación stop motion porque los buenos de los directores venían de stop motion. Cambiaron de idea a mitad de camino y luego nos dijeron que por favor que la hiciéramos, que metiéramos más curvita, que se veía mucho más mono, pero en la peli no se nota. 2 diapositivas técnicas, pero rápidas, no técnicas. Uy, habéis como suspirado todos, habéis hecho un... ¿Por qué hicimos esto? Y esto para el Jordi, que es este señor de aquí, se dedica a la representación de software y yo creo que esto le va a interesar. Y hardware. ¿Qué es lo que no podíamos hacer? Este rollo os lo voy a contar porque es importante. Es decir, lo que es importante es entender que cuando te vienen los datos tal y como te llegan te están condicionando la decisión que vas a tomar.
Y eso es lo primero que tienes que borrar de la cabeza. Es decir, no debes permitir que cómo te están dando la información la gente que te rodea condicione el siguiente paso tuyo. Porque entonces estás atrapado, básicamente. Estás atrapado en los pipeline, en los workflow y en todas las palabras que quieras utilizar anglosajonas que te arrastran a trabajar como han hecho los demás. Nosotros estamos ahora con una película nueva, en la de Memorias de un hombre en pijama de animación 2D, que cuando les expliqué cómo me gustaría que hiciéramos el control de producción, Lorena, como ya lo había vivido, el sistema este de pintarrajear las paredes con todos los procesos, el Trello y todo esto está muy bien, pero perdona, está esto aquí dando el carajo, pero el poder llegar y ver en una pared toda la película en un segundo, por colores, como si fuera un mosaico de colorines en el que sabes exactamente cuánto hay de cada color y tal, es decir, el ver en un segundo cómo está toda la producción, no un money, es decir, eso no hay quien lo pague, es una maravilla. Y entonces otro día lo contábamos y la persona de producción se quedaba así mirando como... Exactamente, me estás diciendo que imprimamos una imagen de los 1000 planos, que le pongamos una cuadrícula por encima para ir marcando con diferentes colorines, con los rotuladores, subrayadores, en función de qué énfasis se encuentra. Y yo, sí, ¿no te parece una buena idea? Y dice, hombre, tenemos el Trello, tenemos el no sé qué, tenemos tal, ahí puedes entrar y sacas tu informe y puedes ver exactamente, y dices, sí, está bien, pero tengo que entrar y sacar el informe. Cuando si entra el productor por la puerta y le digo eso, me va a decir, ¿qué estás contando, Carlos? Es decir, ¿cómo va la película? Y le hago, mira, para la pared. Y aparte hay otro rollo, y es que vas a obligar a los animadores y a los de compo y tal, les obligas a levantarse y hacer así, Ricky. ¿Y tú sabes qué satisfacción da levantarte un segundito y tal? Hablan con uno un momento, no pasa nada, que hablen un minuto y que marquen el rollo. Y tú sabes el Lore, Rosa, ya está Rosa. Parece tontería, pero que os lo cuente Lore. Es decir, la gente era feliz cruzando la oficina y marcando en rosa cuando tenían su plano acabado, animado y tal. Bueno, son las pequeñas tonterías que pueden hacer que tu día a día en el estudio pues sepa diferente. Un sueco esto lo entendería, un español dice, paridad. Pero bueno, el caso es que externalizar el render, y esto es lo que os decía, que tenéis que, os lo cuento para que veáis cómo nos llegó el tema. Dicen, bueno, tienes este dinero, ya lo visteis antes, tienes que hacer una película, tienes 7 meses, 7 causas. Tienes 7 meses y... ¿Cómo renderizo todo eso? Por cierto, a 2K, lo ponía en el anterior. Dámelo a 2K, no me lo des en Full HD ni en HD, dámelo a 2K, por favor. Y dice, bueno, dices un presupuesto y esto es lo que en aquel momento nos pedían por renderizar la película en una granja. Claro, si pago esto, ya me he quedado, ya veis con qué porcentaje hemos perdido del presupuesto y perderíamos calidad de animación. El calendario, eso, bueno, ya los tiempos que necesitaban para renderizar, por muy bien que lo hicieran, más la comunicación con la granja y tal, hacían que se sumaran los tiempos y los tiempos estábamos fuera también. El CPU in-house, pues eso, inviable, no teníamos pasta para contratar una granja, luego tener a un director técnico que haga la administración de sistemas, bla, 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 etcétera, etcétera. Y entonces el GPU maravilloso con el que tanto se ha dado el coñazo en el rato que llevo hablando, pues consideramos que era la solución. Mira, este es uno de los sistemas de control que teníamos de la granja render. Sí, lo digo orgulloso, porque podríamos haber tenido un software y tal, pero eso, Carlos Casado, el que hablábamos antes, era una de las pegatinas, pone Carlos, entonces decía, Carlos se levantaba con su post-it, un equipo de 6, 7 iluminadores, se levantaba con su post-it, que ponía Carlos, y entonces estaban los 4 ordenadores, porque la granja era de 4 ordenadores. Teníamos una granja de 4, no sé si eso es una granja, ¿se considera granja? Si son 4 gallinas, no sé. A lo mejor tienes 4 pollos, pues teníamos 4 ordenadores, de 1000 pavos cada uno. Y entonces él se levantaba y marcaba el ordenador 1. Lo sé, suena horrible todo esto, pero funcionó y funcionó bien. Es decir, no tienes que avergonzarte de las soluciones. Si veis fotografías de Pixar en sus primeras películas, no os creéis que sea Pixar. Parece un zoco, ¿sabes? La realidad con la que nos encontramos, a pesar del sistema rudimentario este, es que sacábamos en un único pase, no hacíamos más de un pase, en algún caso sacábamos alguna máscara, pero esto lo típico de los 34 pases. Cuando visteis Morty antes, en el cortometraje de animación 3D, cada plano pues debe tener 40 pases de render más o menos, tranquilamente de media. Compón eso después, ¿no? Entonces aquí, como era tan rápido el render, porque funcionó y funcionó que te cagas, a pesar de los dramas que hubo, sacábamos en un solo pase todo. Le dabas al botoncito de render, bueno, de hecho ya lo estabas viendo en tiempo real cuando el iluminador montaba el tema, y los planos rápidos eran, ya estaba, tiempo real, era tiempo real, básicamente. A 2K, 32 bits de color, en un único pase. El de compo me decía, me quedo sin curro. Y yo, no, hombre, vas a poner un poquito de desenfoque, ¿no? O sea, pero sí, en un par de meses te lo has comido todo, amigo. No se quedó sin curro, era un buen amigo y tenía muchas cosas que hacer. ¿Cómo voy de tiempo, José? 5 o 10 minutos. Hostia, pues me quedan. Wow.
Es que con vosotros el tiempo pasa volando. Rápido las ventajas. Uf, no. Chicos, las ventajas, muy rápido, muy barato, calidad buena. Las desventajas, entre las ventajas es que nos hicimos todos muy amigos porque las pasamos muy PUTAS. El precio que pagamos es la desventaja. El precio que pagamos fue el sufrimiento y pasarlo mal y los problemas. Pero eso sí, trabajábamos 8 horas al día, 7 durante los 7 meses. Solamente al final hubo algún momento en el que hubo que sumir un par de horitas al día. Es decir, esto es otra de las cosas que nosotros cuidamos mucho en los demás. En nosotros no. Nosotros somos los que las padecemos, pero en el equipo nos esforzamos porque tengan, esto es un ejemplo de calidad, que tengan esa calidad de vida, llamémosle calidad de vida Kim.com. Y todo esto, ¿por qué? No me aguantaba sin poner la palabra transmedia, ¿vale? Tenía que poner de hecho, tenía una diapositiva que eran todas las diferentes palabras que se han utilizado a lo largo de estos años para referirse a esto. Nosotros empezamos, cuando diseñamos un proyecto, empezamos pensando en la IP. Y este es el punto de partida. Hoy os voy a hablar rapidísimamente, en 10-15 minutos, os voy a hablar de Esquizo y de Dinogames. Dinogames es animación para target infantil, Esquizo, animación, videojuegos y tal. Esquizo es ficción rodada de terror para target adulto, con videojuego y juego de mesa, ¿vale? Pensamos en la IP. Pues esta peli de terror es un videojuego survival para realidad virtual y es un juego de mesa. Y todo se entrecruza. Y el guión se escribe todo a la vez, básicamente. Es decir, no escribimos la peli y luego vamos a intentar hacer el videojuego si tiene éxito, sino nuestra apuesta, totalmente fuera de la zona de confort y de financiación fácil, va todo junto. El juego de mesa lo desarrollamos con una gente que han hecho varios y que les ha encantado el proyecto y que se suman con nosotros. Pero nosotros supervisamos el juego de mesa, el game design, etcétera, etcétera, el diseño de las figuras, todo. En la película la hacemos nosotros, la escribimos, la dirigimos y la producimos nosotros con canadienses, americanos, alemanes, lo que corresponda, pero bajo nuestro control a nivel de IP. Y el videojuego lo hacemos también nosotros. Os voy a enseñar un par de cosas rápidas ahora. Pero lo más importante de todo esto, para que esto tenga sentido, es lo que tenemos la suerte de tener, que ha sido el sacrificio asumido por todas estas personas durante este tiempo, y es el equipo Transmedia. Es decir, el Lore ha dirigido y hecho la animación de videojuegos, de animación 2D para cine, animación 3D para cine y últimamente ha hecho dirección de animación de humanos en el teaser de Esquizo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque queremos que en el videojuego tenga el mismo estilo que en la película. Y podrías decir, pues ruedas el tal y luego copiáis el estilo, lo hacéis un mock-up al actor y lo lleváis al videojuego. Sí, era un camino. Pero preferíamos decir, esto es lo que queremos, y ahora este actor tiene que hacer esto. Y en el videojuego tiene que pasar esto otro. El personaje tiene que hacer esto y de esta manera. Por eso tenemos la suerte de contar con alguien que tiene esa experiencia en diferentes facetas. En iluminación, lo mismo. Tenemos a Marcos, que sigue sufriendo. Ahora mismo no ha venido porque está con una putada que no veas en un proyecto, pero está disfrutando de lo que hace. Y Marcos tiene la experiencia de iluminación en videojuegos, en animación 3D y ahora en animación 2D a través de la compo también. Podrías decir, coño, búscate un tío de compo. Y yo, sí, pero no. Prefiero que sea él, prefiero que él va a tener un proceso de formación al principio, que ya está más que superado, porque es un tío listo, y ahora mismo el estilo que le está dando a la peli animación 2D, la iluminación de la película en 2D, es un estilo que si hacemos una app pasado mañana, lo va a llevar él todo siempre. Y me dicen los productores, no te entiendo. Y yo, ni falta que hace, hombre, no te preocupes. Lo que es importante es tener el equipo Transmedia y que el equipo sea y tenga todos los skills para trabajar en las diferentes herramientas. Hablamos de software, formatos, hablamos de animación, imagen real, etcétera, etcétera, y que entiendan cómo es el público de cada una de esas plataformas. Esto es de Dinogames. Cuando os digo que el proyecto Transmedia, Crossmedia, Transmedia Nativo, 360, bla, 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 nosotros lo ideamos desde la raíz, me refiero a esto. Es decir, el propio título en sí mismo. Es decir, esto es una película. Mira, tengo una frase aquí estupenda. No está aquí. Vale, pues que está el siguiente. Es decir, ¿qué es Dinogames? Dinogames es una película que transcurre dentro de un videojuego.
Es decir, en una frase es eso, Dino Games. Es decir, cuando el guión lo hemos escrito con Ángel de la Cruz, 3 o 4 Goyas, yo no sé cuántos tiene ya. Es decir, no sé, yo creo que ya tiene uno con su nombre cada gala. El último se lo llevó por el guión adaptado de Arrugas con Paco Roca. Entonces, cuando le explicamos el tema, dijimos, oye, pero te voy a pedir algo un poco raro. Es decir, no te pido que te vayas y escribas un guión, te pido que te quedes con nosotros, con el equipo de la película, y que hagas lo que te pidamos. Porque tú no sabes nada de videojuegos, y nosotros sí. Y porque realmente creemos que vamos a conseguir un presupuesto de Y. Entonces queremos que se escriban cosas que sean viables para hacer después y que no nos encontremos con que, bueno, molaba mucho lo que habías dicho, pero no podemos financiarlo. Entonces, es grosso modo, es nuestra manera de trabajar. Es decir, bueno, es básicamente trabajar en equipo y le encantó. Y se venía a reuniones y el director de modelado le decía, eso no, tío, porque es que si haces eso la vamos a liar. Y el de animación le decía, no pongas tantos personajes en esa secuencia porque es que vamos a bajar la calidad. Y entonces el guión, la parte creativa, la historia que narramos, la vamos adaptando para que sea coherente con lo que vamos a hacer y para que tenga la calidad que queremos que tenga el proyecto. Pero al mismo tiempo, cuando desarrollamos la idea original, decimos, estos son un grupo de amigos que juegan a un videojuego que vamos a hacer y que se quedan atrapados dentro de ese videojuego. Y eso que vamos a ver en la película tienen que tener las reglas del juego que estamos programando en paralelo. Para que cuando el niño está viendo la peli, la serie, etcétera, etcétera, ya le estamos diciendo, tío, descárgate el juego, está ahí preparado, dile a papá que... Y cuando el niño entre en el videojuego, realmente no tenga esa sensación que los de cierta generación hemos vivido 1.000.000 de veces cuando sales del cine y ves Spider-Man, y cuando juegas al juego te encuentras con que... Hostia, porque va con la mallita azul y roja, porque no se parece en nada a lo que acabo de ver. Únicamente quería enseñaros el muñeco está muy mono. Es rosa a pesar de mí, yo quería que fuera verde camuflaje, pero el equipo femenino y el masculino han sido todos menos yo. La frase importante de esta diapo es la última. Es decir, flexibilidad siempre. El pez grande se come al chico. No, el rápido devora al lento. No es mía, mola, pero no es mía. Y me la creo, porque si te pones con el tema del videojuego y la película y nosotros tenemos sentados a todo el mundo, pues así, más o menos así. Pero esto es como un quién es quién, pero ordenado de otra manera, ¿no? Es decir, el modelador del videojuego también modela para la peli y el animador anima para las dos cosas, pero a su lado tiene, ¿sabes? Está todo mezclado y lo hacemos así a propósito, por un tema de riqueza y porque tenemos pocas sillas, no os voy a engañar. Y cuando todo eso se pone en marcha, es decir, el sistema está vivo. Es decir, es cierto que mola tener a un dire de pipeline. Eso es genial. Yo debo reconocer que nunca lo he tenido. Y me dicen todo el mundo que debería. Y seguramente todo el mundo tiene razón. Pero la manera en la que de forma orgánica funciona el equipo... Es decir, yo no conozco muchos estudios que cumplan siempre con los calendarios. Y nosotros, con una película como la anterior, fallamos en 2 semanas. Y fallamos en 2 semanas... porque se equivocaron cuando nos dieron los 15 minutos más de animación, si no, no hubiéramos fallado. Y esto es lo que en general nos pasa, que cuando trabajamos solo a nivel interno no solemos fallar en los tiempos, y si fallamos es que le da igual a todo el mundo, porque es tan poco tiempo que ni se lo creen, ¿sabes? Y es porque es flexible el sistema, y porque la gente está preocupada, el equipo está concentrado y preocupado y condicionado a que salga todo lo mejor posible. El otro proyecto, que me quedan 6 minutos, calculo. ¿Sí? 6 por 2, 12, va. Ya acabo. Es Esquizo. Target adulto. Esto no tiene nada que ver, ¿vale? Olvidad al pececito rosa. Esto, aquí han colaborado medio mundo. La verdad es que una de las grandes cosas de haber venido a Barcelona es que aquí hay un montón de gente fantástica y que se entiende muy bien algo que en otros entornos, en otras comunidades autónomas, no funciona igual. En Galicia, me da pena reconocerlo, pero no funciona igual que aquí. Es decir, aquí hemos colaborado nosotros desinteresadamente en un mogollón de proyectos que nos han ofrecido y de la misma manera han colaborado con nosotros otras personas. Aquí han estado gente del equipo del Laberinto del Fauno, de Mamá, de Eva, efectos especiales, en producción ejecutiva. Es decir, cuando un día nos encontramos en el rodaje, Lore y yo nos quedamos acojonados con 40, 50 personas trabajando en un rodaje que tuvo un presupuesto de 2.000 euros, creo. Porque todo el mundo le encantó el proyecto, le encantó la idea y dijeron, oye, nos sumamos a esto, que tiene toda la pinta de que va a salir para adelante.
Y luego, al cabo de unos días, nos llamaron que el director del Festival de Cine de Sitges, que quería estrenarlo en Sitges, el teaser y tal, y vino al estudio y de repente dices, hostia, si no hay que hacer nada, solo hay que trabajar. Solo hay que trabajar. Esto es algo que en Galicia hace 20 años no era exactamente igual. Es exactamente la misma diapositiva, porque da igual lo que estés haciendo. Es la gente con la que trabajes, que esté concentrada, que sean las personas adecuadas, los más listos del mundo, rodéate de gente más lista que tú siempre, y el pipeline que sea flexible. No tiene nada que ver el pipeline de trabajo de cualquiera de estos proyectos que os estoy comentando. Pero para que os hagáis una idea de los proyectos que están ahora en marcha, y aquí solo he puesto los que tienen que ver con videojuegos y animación, los de ficción rodada no están aquí. Esto es todo lo que está ahora mismo que tenemos en pre o producción. Hay más, pero he puesto estos porque son los más chulos y los tenía imágenes. El logo de Dino Games es feo, ¿vale? No es el bueno, pero eso. Estamos también, esto de aquí es un cortometraje de ficción rodada con muchos efectos que estamos haciendo ahora. Y todo esto es posible y con las mismas personas a la vez. Es decir, vuelvo a decir Lore porque es la que está aquí y es un humano y puede luego desmentirlo si quiere. Pero Lore está al mismo tiempo en todos estos proyectos. Es malabarista. Y Marcos también es malabarista, están todos. Y yo estoy en todos. Y Julia, que es la que lleva producción, está en todos. Y mi socio, que es el productor, también está en todos. Es decir, no sé si es la fórmula más eficiente de producción, pero es la que nos gusta a nosotros. Y es en la que no paras nunca de aprender. Y esto, queridos estudiantes, id escribiéndole una nota a vuestra mami para que si os queréis meter en estos petates, que se dé cuenta de que la veréis en Navidades. 1 año de cada 2, ¿vale? Porque esto es lo que pasa y es inevitable. Y no pasa porque, Dios mío, es que el mundo me exige que pase esto. No, esto te pasa porque te engancha. Esto es como el deporte, es una droga. Empiezas a correr y no puedes parar. Mira Forrest. Es decir, a la que te metes en uno de estos proyectos te engancha a la gente y cuando te quieres dar cuenta dices tú, ostras, pero ya han estrenado Game of Thrones, la última temporada, ¿de verdad? ¿Y Jon Snow qué le ha pasado? ¿Y cuál es la parte divertida pero negativa con el tema de estar en tantas industrias a la vez? Aquí pongo por 2 porque es videojuegos y tal, pero es que claro, el Bars FX que fue hace poco, pues también te tienes que ir porque hacemos efectos. Cannes que tienes que ir con ficción rodada, pues hay que ir también, realmente es por 4. Es decir, tienes que viajar mucho, y eso mola, ¿eh? Pero cada vez que estás viajando, lo que nos ocurre a nosotros es que dependiendo de la diferencia horaria, lo que estamos haciendo es no durmiendo para contestar a todo el equipo, porque somos pocos. No es fácil tener a alguien que pueda dirigir la animación de Memorias, dirigir la animación de Dino Games, dirigir la animación de 2 videojuegos. Bueno, no es fácil. Es decir, entonces cuando ella se va de vacaciones, le encanta irse de vacaciones con el portátil, por ejemplo. Esto no les hace gracia. Pero el premio es este, es mi pareja, ¿eh? O sea que somos pareja los dos, con lo cual lo llevamos bien. Ella me castiga a mí también. ¿Y el premio cuál es? El premio es que siempre eres diferente allí donde vas. Y esto es lo que ha levantado, es decir, nuestra empresa es pequeña, es humilde y es modesta. Os he enseñado cosas de papel pegadas en las paredes para que nos pongamos en el que queremos estar, que nos percibáis como realmente somos. Pero cuando voy a videojuegos y saben que hago animación y ficción rodada, ¿sabes? Hostia, cómo mola este tío. Cuando vas a animación y dices, coño, ¿haces videojuegos también? Sí, mira, estamos con uno para Play 4, lo dices así como si nada. Y dices, sí, Play 4, y dicen que hay 20 mogollón. Depende, soy gallego. Y esto es importante para tu estudio, si es un pequeño estudio, el poder posicionarte de esta manera en donde vas a buscar el dinero, donde vas a buscar a los socios, donde vas a buscar, etcétera, etcétera. No estás mintiendo, ¿eh? Es normal que les mole, porque yo cuando estoy con la gente, yo qué sé, si conociera mañana los de la Alfura del Baus, pues también fliparé mucho viendo lo que hacen, digo, joder, qué guay lo que hacéis, ¿sabes? Entonces, esto no es mentir, es sencillamente que tú estás ofreciendo algo que no va a poder ofrecer casi nadie más. Me queda únicamente deciros una frase y poneros la diapositiva escrita desde el fondo de mi corazón, que es la última. Me había tomado una caña, debo reconocerlo. No sé si me arrepentiré de enseñárosla. Pero para los que sean empresas, que sean productores y que no estén metidos en esto, que no estén en los dos mundillos, hay una lección que yo he aprendido y que la utilizo cada día y mucho y con éxito, es el tema de los canales de distribución es una de las grandes dificultades. ¡Wow! Que es rápido.
es el tema del canal de distribución. Es decir, intenté convencer durante 2 años a varios productores para distribuir películas en las consolas. Estábamos hablando con Nintendo, acabamos de publicar el Fireplace del que hablaba antes y acabó. Y decía, joder, ¿por qué no publicáis la peli en la consola? Sería la primera, publi, un canal de distribución nuevo y tal, puedes ir a internacional rápidamente. Ahora estamos negociando para distribuir cine en Steam. Estamos viendo cómo conseguir meter ahí una peli asociada a un videojuego. Estamos haciéndolo para la Play 4. Es decir, para mí lo que es importante también no es el hecho de contar la historia, ese rollo que solté al principio, que es un rollo desde el fondo del corazón, es sincero, pero también está la parte de financiación y distribución, que son 2 de los grandes problemas, y comunicación y publi. Haces una app, la cuelgas, no se entera ni Dios. Tu madre, si tiene el móvil, se la descarga. La he comprado, míralo en la estadística. Y se acabó. Es decir, y esto lo hemos vivido todos. Yo he lanzado aplicaciones que han estado a doble página en El País, con unos reportajes espectaculares, y dije yo, guau, estas navidades va la tele de plasma, para la chimenea va todo seguidito. Nada, 2.000 descargas. Y viendo para ahí 2.000 descargas por menos de $1, y esto ya me ha costado casi 4.000. Y hemos salido a doble página en El País, ha salido Iñaki Gabilondo hablando de la revolución del cómic en prime time. Y yo, esto es una mierda. Es decir, ¿esto dónde vamos a parar? Bueno, pues sí, es lo que hay. Como no estés de número 1 en Estados Unidos y en los mercados donde realmente se consume, no tienes nada que rascar. Y para estar de número 1, publicidad y comunicación. Pues el cambiar, el ser creativo en términos de distribución te acerca a vías de financiación diferentes y además te permite que se hable de ti, hace que se hable de ti. Yo espero que si el año que viene, cuando estéis viendo las noticias por ahí, o dentro de 1 año y medio más o menos, que podáis decir, coño, mira, pues al final han conseguido colocar una película en una plataforma de videojuegos asociado a un videojuego y van un pack todo juntito y tal. Yo espero que esto lo veáis dentro de 1 año y medio, 2 años, una cosa así. Pero bueno, ¿quién lo sabe? Lo hubiera puesto en rima consonante, pero bueno, básicamente es lo que os decía al principio. No hay, queridos estudiantes, no hay zona de confort. No hay, bueno, salvo en kim.com, que ahí tampoco hay zona de confort. Pues entonces no hay. Si te dice Renato que en kim.com no hay zona de confort, no la hay en ningún sitio. Así que el truco está básicamente en hacer lo que te apetece, con la gente con la que te apetece, pero siempre que sean más listos que tú. Es decir, procura rodearte de gente más lista que tú. Y tendrás ganas de currar y te dará igual estar ganando un dineral o no estar ganando nada. Es decir, o ganando poco, que es lo que básicamente ha ocurrido a lo largo de toda mi vida, quitando cuando trabajé para otro hace muchos años, que tenía más pasta que un mono, pero te puedo asegurar que soy infinitamente más feliz en los últimos 10 años que en los primeros años. Y con esto y un bizcocho, ya acabamos, José. Vamos un poco fatal de tiempo, así que nos vamos a saltar el turno de preguntas. Perdón. Si tenéis alguna pregunta, la saltéis luego, que se va a quedar por aquí.